Vamos a empezar con la norma de información financiera C1. Las normas de información financiera están divididas y la serie C es la que nos lleva a el reconocimiento, las normas de evaluación, de presentación y de revelación de los conceptos particulares de los estados financieros. Entonces vamos a empezar por el principio, y el principio es efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué es? El efectivo es la moneda en curso legal en caja y depósitos bancarios a la vista. Eso quiere decir pesos mexicanos en el caso de nuestro país, disponibles para la empresa, así como valores a corto plazo de mayor liquidez. Eso lo vamos a ver en la próxima norma. Son fácilmente convertibles en efectivo, están sujetos a cambios poco significativos en su valor, esos que se llaman equivalentes de efectivos. ¿Qué son los equivalentes de efectivos? Algunos equivalentes de efectivos, por ejemplo, son metales preciosos amonedados, que son monedas de oro y plata, como son las onzas Troy, como son los centenarios, por ejemplo. Esos son fácilmente convertibles en efectivos y, bueno, están sujetos a cambios poco significativos en su valor, ¿no? ¿Qué integra el efectivo y sus equivalentes? Cuentas de cheques, remesas, monedas extranjeras. Esto que quiere decir que hay cuentas de cheques denominadas en monedas extranjeras, metales preciosos amonedados e inversiones disponibles a la vista. Dentro del efectivo también está el efectivo como tal, que nosotros lo agrupamos en algo que llamamos fondos de caja. Esos fondos de caja o caja chica son recursos en efectivos para cualquier gasto menor o cualquier imprevisto. Y bueno, se hace un fondo fijo que normalmente se nombra un responsable, se fija un monto y se reembolsa periódicamente. Eso sirve para pagar, por ejemplo, pasajes de los mensajeros, alguna desperfecto menor en algún equipo, etcétera, etcétera, ¿no? El agua del garrafón, etcétera, etcétera. Existen de dos tipos, uno fijo, que es el que más se usaba, y variable, que se modifica según las necesidades de la entidad. Ese que es variable es poco recomendable porque no tienes tanto control, ¿no? Finalmente, estos fondos de caja se han ido cambiando por algunas tarjetas de débito empresarial, pero bueno, todavía existen algunos pagos en efectivo. Bueno, primero vamos al preámbulo de los conceptos. Es bien importante que todos estos conceptos los manejen ustedes desde ahorita. Desde ahorita vamos a ir sumando conceptos y conceptos y conceptos, y finalmente la norma es todo esto, ¿no? Una serie de conceptos que están entretejidos entre sí para poder llegar a las partidas, cómo se integran dentro de los estados financieros. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el costo de adquisición? Cuando nosotros leamos en una norma costo de adquisición, nos estamos refiriendo al efectivo erogado por el activo o un servicio al momento de su compra. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a la Volvo y me compro una camioneta y pago 700,000 pesos por esa camioneta, el costo de adquisición es los 700,000 pesos que yo pagué. Eso es su costo de adquisición. Y bueno, luego nos vamos al siguiente concepto, que ¿qué es el efectivo? El efectivo es la moneda de curso legal en caja, depósitos bancarios, cuentas de cheques, giros telegráficos y remesas en tránsito. Los giros telegráficos son ya muy poco usados, casi todos son ya transferencias electrónicas, pero bueno, la norma lo toma como concepto, ¿no? ¿Qué son los equivalentes de efectivo? Los equivalentes de efectivo son valores de corto plazo, de alta liquidez, de escaso riesgo, como monedas extranjeras, metales preciosos amonedados e inversiones a la vista. Entonces, cuando la pregunta sea cuál es la diferencia entre efectivo y equivalentes de efectivos, pues ustedes ya saben cuál debe ser la diferencia. Bueno, luego hay un concepto que se llama equivalentes de efectivo restringidos. Y esos son los efectivos o los equivalentes con una restricción, ya sea por un contrato o una restricción legal. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una deuda con alguna emisión de obligaciones que tengo en el mercado bursátil, por lo que tengo un contrato de intermediación bursátil y dice que 6 meses antes del vencimiento
de esa emisión de obligaciones yo tengo que generar una cosa que se llama coeficiente de liquidez, que es ir separando dinero en efectivo para poder tener el dinero completo para poder pagar la amortización de esa deuda. Eso es una restricción contractual, entonces voy a ir restringiendo, voy a ir mandando a una cuenta que no se va a poder mover el efectivo y lo voy a dejar ahí con la etiqueta de restringido. Y otra puede ser una restricción legal. Las restricciones legales pueden ser, por ejemplo, ante un juicio en el que, por ejemplo, una autoridad laboral, como la Secretaría del Trabajo, te dice que despediste injustificadamente a un empleado, por lo que te congela una parte de la cuenta, ¿no? Entonces ahí tienes una restricción legal. Luego nos vamos las inversiones disponibles a la vista, que son inversiones con alta liquidez, pocos riesgos, generan rendimientos y sus plazos de inversión son menores a 3 meses. Esos son normalmente lo que usamos en las mesas de dinero para que el dinero en efectivo no esté en la chequera y esté improductivo, pero además pueda ser tomado por personas que les gusta tomar lo que no es suyo, ¿no? Y tengamos un grado más de seguridad en el manejo del activo. Y luego nos vamos a cómo son los valores. Existe un concepto que se llama valor neto de realización, súper importante. Es el monto recibido en efectivo por la venta de un activo. Y aquí vamos a imaginarnos una transacción de una venta de un bien raíz. Yo pongo a la venta un terreno con un valor de $1,000,000. Ese sería el valor de mercado, ¿no? De mi bien si me lo compran a $1,000,000. Pero vamos a pensar que yo salgo a 1,200,000, ¿no? Sin embargo, el comprador que mejor me oferta $1,000,000, acepto la transacción y en medio de la transacción está un agente inmobiliario y el agente inmobiliario me cobra el 4% de la transacción. Entonces, el valor neto de realización será el valor razonable, que el valor razonable es el del mercado, que es el $1,000,000, menos el 4%, que son $40,000 que tuve que pagar para que ese valor pudiera salir de mis activos, ¿no? ¿Cuál es mi valor neto de realización? $960,000. Ya esa palabra de neto quiere decir que algo le tuvimos que haber restado, ¿ok? Y luego nos vamos a un concepto que funciona mucho en el efectivo, que es el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Es la unidad expresada en billetes, monedas y valores. ¿Cuál es el valor nominal de un billete de 100 pesos? Pues 100 pesos. ¿Cuál es el valor nominal de una moneda de 10 pesos? Pues 10 pesos. El billete dice 100 pesos, entonces su valor no puede ser distinto a 100 pesos. Bajo ningún concepto, bajo ninguna técnica, 100 pesos pueden valer 102 o 103 pesos, bajo ninguna. Igualmente, en los valores también hay valores nominales, como por ejemplo los CETES, que son valores bursátiles, tienen un valor nominal de 10 pesos. Al final del vencimiento, ese CETE te va a pagar 10 pesos. Lo que tú hayas decidido pagar por él en su momento de adquisición, menos los 10 pesos será lo que hayas ganado, pero todos los CETES al final de su plazo valen 10 pesos. Y finalmente, el valor razonable. El valor razonable va a ser uno de los conceptos más importantes en este curso. Y el valor razonable es el valor de mercado o de intercambio en un mercado de libre competencia. La definición completa dice donde hay oferentes y demandantes que pueden ser organizados entre sí, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si no se tiene, puede hacerse una estimación mediante técnicas de evaluación, pero el valor razonable es el valor que dicta el mercado, ¿ok? Ahora, esto fueron las definiciones y ahora nos vamos a la primera parte de la norma, que son las normas de valuación. Valuación quiere decir bajo qué términos vamos a determinar el valor de la partida en los estados financieros, tanto en reconocimiento inicial como en reconocimiento posterior. Acuérdense que reconocimiento inicial es cuando entra la partida por primera vez en los estados financieros y el reconocimiento posterior es cómo se mantiene ese importe para que siga siendo un importe que sea razonable dentro de las disciplinas de los estados financieros. Y bueno, el efectivo se evalúa, dice, a su valor de realización, que será siempre su valor nominal.
Ya lo dijimos, un billete de 100 pesos bajo ningún concepto podrá valer 98, bajo ningún concepto podrá valer 105 pesos, ¿no? Entonces el efectivo se evalúa a su valor nominal, los metales preciosos a su valor razonable, que es el valor que dicta el mercado, la moneda extranjera a su valor razonable, ¿sí? Y las inversiones disponibles a la vista a su valor razonable. Sin embargo, la moneda extranjera, el valor razonable, podríamos tener muchos indicadores dentro de el mercado cambiario de cuál sería el tipo de cambio con que se cierran los estados financieros. Entonces nosotros utilizamos para moneda extranjera una base de datos como es la de Banco de México, donde se reflejan los movimientos promedios del mercado. Si sigue siendo un valor razonable, nada más hay que recordar que es específicamente la de la fecha de cierre. Esas fueron las normas de evaluación. Las normas de presentación. En el balance general, el efectivo debe presentarse como el primer rubro de los activos circulantes, incluso el efectivo restringido, siempre y cuando el efectivo restringido tenga un vencimiento, o sea, con lo que vamos el plazo de restricción no exceda de 12 meses. Si el plazo de restricción excede de 12 meses, entonces tendremos que ponerlo dentro de los activos no circulantes. Deben de presentarse en el estado de resultados los intereses ganados por inversiones a la vista, las fluctuaciones cambiarias por moneda extranjera, los equivalentes a moneda extranjera y los ajustes a valor razonable que se hayan generado por los metales amonedados o las inversiones a la vista. Cuando les pregunten las normas de presentación, es incompleto que me contesten únicamente en el balance general como el primer renglón del activo circulante, sino me deben de explicar cuáles son todos los estados financieros, bueno, cómo los afectan los diferentes estados financieros. Esta es cómo se registra. Acuérdense que las normas de presentación es dónde se registran en los estados financieros, dónde viven en los estados financieros. Los bancos, ¿no? Normalmente que es una subcuenta de efectivos y sus equivalentes, es parte del efectivo, sirve para controlar entradas y salidas de dinero. Las entradas pueden ser cobros de clientes, préstamos bancarios, ventas de activo fijo, aportaciones de accionistas, donativos y algunas salidas como ejemplo son los pagos a proveedores, los pagos de servicios, la nómina, los impuestos, los préstamos bancarios, los intereses pagados, el pago de dividendos, etcétera. Aquí les pongo un ejemplo de cómo es que los metales amonedados o las divisas se reconocen al inicio su costo de adquisición y se pueden ver afectados por variaciones en los mercados cambiarios y deben de reconocerse a la fecha a valores razonables. Aquí tenemos un ejemplo. El 2 de enero de 2015 una empresa adquiere $17,500 americanos, ¿no? Aquí están, a un tipo de cambio de 14.74. Este es un ejercicio un poco anticuado, pero bueno, paga por reconocimiento inicial, que es la primera vez que entra la partida a los estados financieros, 257,950 pesos, ¿ok? Multiplicamos los dólares por el tipo de cambio para tener pesos. Número 2. Al 31 de enero se hace el primer corte contable y el tipo de cambio se deslizó de 14.74 a 14.84, por lo que el equivalente en moneda nacional son 259,700. Ese será el reconocimiento posterior. Y bueno, esos 1,750 que obtuvo de utilidad cambiaria se tienen que ir al estado resultado dentro del resultado integral de financiamiento como una partida de fluctuaciones cambiarias, dentro de las cuales tenemos ganancias cambiarias, ¿ok? Luego el 12 de febrero esos dólares tienen un nuevo reconocimiento posterior porque el tipo de cambio sube de 14.84 a 15.10 y entonces ya no tenemos 259,700 pesos, sino tenemos 264,750 pesos. Estas son reconocimiento posterior, insisto. Y bueno, hay una fluctuación cambiaria positiva por 4,450 y se deberán de ver reflejados, como ya lo vimos, dentro del resultado integral de financiamiento en la subcuenta de fluctuaciones cambiarias, ganancias cambiarias. ¿Qué puede pasar con los tipos de cambio? Los tipos de cambio no solo suben, sino también se regresan. Entonces vamos a ir registrando fluctuaciones no solo de hacia arriba, sino también hacia abajo, ¿ok? De lo que nosotros tengamos que reportar y bueno, veremos si al final el tipo de cambio nos benefició o todo lo contrario. Dentro de los bancos, este ya es más que un parte de la norma, este es un procedimiento de control. Este procedimiento de control viene en el programa, se reconoce como conciliación bancaria.
Sin embargo, ya no es tan usado porque en el momento en que las transacciones electrónicas se afectan de manera inmediata, estos conceptos deben de ya no estar, ¿no? ¿Qué es una conciliación? Cuando tú concilias cualquier saldo, no solo un saldo bancario, es algo que significa lo mismo, pero que no está afectado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de reportes, que es una conciliación bancaria, es un reporte que integra las cifras de los estados de cuenta bancarios y lo que se tiene registrado contablemente. O sea, es el mismo concepto que es cuánto tiene la entidad en depósitos bancarios, nada más que uno lo lleva a la empresa y el otro lo lleva el banco. ¿Por qué razones pueden no cuadrar? Puede ser que tú hayas emitido un cheque, que cada vez les digo, cada vez son los menos, hayas emitido un cheque y le das a tu proveedor el cheque hoy, que es viernes, ¿no? Y el proveedor te lo cobra hasta el martes de la siguiente semana. Hoy que es viernes, tú ya descontaste ese cheque de tu cuenta de banco. Sin embargo, el banco te lo va a descontar hasta el martes que se presente a cobrarlo. Entonces, es un movimiento transitorio, por eso se llama cheques en tránsito, y que bueno, tienes que tener el dinero ahí en efectivo para que pueda cobrarse el cheque, ¿no? Entonces no quiere decir que tengas más dinero en el banco, si lo que quiere decir es que ese cheque todavía está en tránsito. Otra razón por la que puede no cuadrar es los cargos por servicios bancarios. Cada vez es menos, sin embargo sí hay cargos por servicios bancarios que son de tipo variable. Normalmente ya las bancas electrónicas te permiten hacer muchas transacciones sin costos o todas las transacciones del mes por un costo fijo. Entonces ya no hay riesgo de que puedas tener, ¿no?, un sobregiro porque tú te cobraron algunas comisiones y tú tenías un cheque muy ajustado, que digamos que tenías 100,000 pesos en tu cuenta de cheques y emites un cheque por 99,800, pero te cargaron comisiones de 300, pues ya no te alcanzó y te rebotan el cheque, ¿no? Entonces, para evitar eso, ya muchas tesorerías electrónicas ya prefieren tener, bueno, primero un saldo mínimo y segundo, tener los cargos por servicios bancarios en fechas destinadas para que no le suceda esto a los clientes. Otro puede ser los depósitos en tránsito. Los depósitos en tránsito es al revés que un cheque en tránsito, ¿no? Un cliente te paga y en lo que fue tu cobrador a su oficina, digo, esto es de la prehistoria, pero lo que fue tu cobrador a su oficina y le diste el cheque, el cobrador en lo que regresa, ya no alcanzó a pasar al banco, lo que sea, lo registras hasta un día después, ¿no? O es un cheque de otro banco y los fondos quedarán hasta un fin de semana después, un día después, etcétera, etcétera. Otro puede ser los pagos de documentos. Los pagos de documentos pueden ser como cheques, por ejemplo, los cheques que se denominan certificados, ¿no? También puede ser, te cobran ciertas comisiones, entonces tienes tú que puedes tener alguna razón por la que no te cuadre la comisión, ¿no? Otra puede ser el depósito de cheques sin fondos. Los cheques sin fondos es que un cliente te deposita, pero el dinero nunca llega a tu cuenta porque ellos no tienen fondos, ¿no? Entonces tú lo reconoces como un ingreso, como un depósito, y el banco pues no te lo reconoce como un depósito porque efectivamente no tiene fondos y además te cobra una comisión, ¿no? O puede ser error de registro en libros. Y bueno, hay dos formas de conciliar, si partes de los registros contables contra los estados de cuenta o con base en el estado de cuenta bancario contra los saldos en libros. Ya sea lo que tú necesites saber, es de dónde empiezas y de dónde acabas. Lo más importante es que sepas exactamente con cuánto dinero cuentas para seguir adelante. Otros conceptos de bancos que son importantes tener en cuenta antes de pasar a lo que sigue es, por ejemplo, los cheques emitidos que no hayan sido entregados, se deben de reconocer según la norma como una cuenta por pagar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo emito un cheque y no lo entrego, vamos a decir, le voy a pagar al proveedor del equipo de cómputo, ajá, y lo que hago cuando emito un cheque es normalmente reconocer la compra de un activo o el pago de una deuda. Si yo no entrego ese cheque para el cierre del mes, ese cheque se tiene que reversar y se tiene que poner como una cuenta por pagar, porque efectivamente el cheque no fue entregado. Esa es una. Y otra puede ser que tienen algunas empresas tienen una cobertura de cuentas de crédito por sobregiro.
¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me faltan 100,000 pesos para completar un cheque y con el banco tengo una cuenta de sobregiro, el banco me presta esos 100,000 pesos y me cobra intereses. Esos sobregiros que se hagan a las cuentas de bancos no debe de manifestarse como un saldo negativo en las cuentas de banco, sino como una cuenta de pasivo por ese importe que me prestó el banco. Uh-huh. Bueno, entonces ya hablamos de la evaluación, ya hablamos de la presentación y ahora nos vamos a la revelación. Las normas de revelación lo que nos explican es la fuente y el origen de cada una de las transacciones que tenemos. Bueno, no de las transacciones, sino los rubros de los estados financieros. Y bueno, primero tienes que decir cuál es la integración. La integración quiere decir qué conceptos y qué importes, no qué movimientos, sino qué conceptos y qué importes se incluyen en una cuenta, la vamos a ver con calma. Y la moneda de su denominación, importes destinados a un fin específico, principalmente si tenemos efectivo restringido. Eventos posteriores que han modificado sustancialmente la evaluación de monedas extranjeras, metales preciosos o inversiones a la vista, en el caso de que se sufra en el periodo de la emisión de los estados financieros una devaluación, por ejemplo, se tiene que decir, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Los importes que estén destinados a un fin específico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues creo que nada más, ¿no? Esas son las normas de revelación más importantes. Y bueno, hasta aquí terminamos con la explicación de la NIF C1.